tardes. Hoy vamos a seguir hablando del diagnóstico de las demencias. Hoy vamos a hablar concretamente de atención y memoria. Nosotros sabemos que el diagnóstico de demencia empieza desde el punto de vista del paciente con una consulta, ya sea por queja cognitiva, falla de memoria o algún otro tipo de falla de dominio cognitivo, o algún problema conductual por el que consulta el paciente o la familia del paciente. También habíamos dicho que la demencia es un cuadro cognitivo y neuropsiquiátrico que conduce al deterioro funcional y la pérdida de la independencia. Entonces vamos a focalizarnos ahora en los aspectos cognitivos de la demencia. Para evaluar si un paciente presenta un síndrome demencial o un síndrome de deterioro cognitivo leve que todavía no alcanza a ser una demencia, una de las cosas que tenemos que hacer es valorar cómo está de los dominios cognitivos: atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. Sabemos que la definición de demencia requiere que haya 2 o más dominios cognitivos o dominios cognitivos más alteraciones conductuales, alteraciones neuropsiquiátricas y conductuales que ocasionen deterioro funcional. Hoy nos vamos a focalizar en atención y memoria. Entonces, ¿cómo evaluamos los dominios cognitivos? Bueno, los evaluamos con una entrevista semiestructurada, que no es más que una anamnesis dirigida hacia el motivo de consulta, y con pruebas estructuradas, que son las que todos más o menos conocemos. Focalizándonos en la atención, ¿qué es la atención? La atención es la capacidad de focalizar y mantener focalizada la actividad mental. Para que haya atención tiene que haber un nivel de conciencia adecuado. Si el paciente, lo primero que tenemos que ver es si el paciente está estuporoso o está somnoliento, no hay una atención adecuada. Y tiene que haber concentración, capacidad de concentración. ¿Cómo evaluamos si el paciente tiene capacidad de concentración? Bueno, en la anamnesis podemos preguntar, por ejemplo, si el paciente tiene capacidad para seguir una película, una serie de televisión, cuánto tiempo la sigue antes de distraerse, para hacer una lectura, cuánto puede leer antes de distraerse y dispersarse, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para mantener una conversación. O bueno, en pacientes más avanzados, prestan atención al timbre, por ejemplo, o a otras señales. Las pruebas que hacemos, en general las pruebas que hacemos son las de secuencias. De secuencia le damos al paciente una secuencia que el paciente tiene que repetir. Estas son el DiGESPAN, el DiGESPAN reverso, la sustracción de 7 como la del Minimenta, o cualquier otra secuencia reversa, por ejemplo, los meses del año de adelante para atrás, o mundo al revés como el Minimenta. Fíjense que la sustracción de 7 de Minimenta no es una prueba de cálculo, es una prueba de atención, para ver si el paciente puede mantener la atención sustrayendo 7 al resultado anteriormente logrado. Ahí interviene también otro concepto, que es el de memoria de trabajo, es un concepto complejo del cual hablaremos más adelante en otra charla. Entonces, vamos a hablar 2 palabras del DiGESPAN, que es la prueba clásica de la atención. Nosotros le leemos al paciente en voz alta una serie de números y el paciente los tiene que repetir. 749, si el paciente dice 749, pasamos a la serie siguiente que tiene 4 dígitos. Si no dice 749, se le da una segunda oportunidad. Y así sucesivamente hasta que falla en 2 seguidas, y ese es el puntaje final. Luego hacemos el DiGESPAN reverso, en el cual le damos un número y el paciente lo tiene que decir al revés. 2-1, el paciente tiene que decir 1-2, si fallan 2-1 decimos 3-8, 8-3, 5-8-4, 4-8-5, y así sucesivamente hasta que falla. Normalmente se dice que el digit normal es un valor de 7, tiene que repetir hasta 7 dígitos, hasta una secuencia de 7 dígitos. Eso es lo normal. El límite de la normalidad lo establecemos en 5 y el límite para el reverso en 2 menos de lo que haya logrado en el normal. O sea que 5 en el anterógrado y 3 en el reverso sería el valor limítrofe de la normalidad. Bueno, con esto evaluamos la atención, que debe ser el primer dominio a evaluar, porque si no hay atención, no se pueden evaluar los demás dominios cognitivos, porque no hay un adecuado funcionamiento cerebral como para que los demás dominios se pongan en función. Vamos a ver cómo se evalúa la memoria. Primero, la etapa de definiciones. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad de registrar, almacenar y recuperar información. Registrar y almacenar sería el proceso de aprendizaje, en realidad. La falla de la memoria puede darse a cualquiera de estos 3 niveles y tiene valor clínico determinar a qué nivel se produjo la falla. El tema de la memoria en realidad es un tema complejo. Vamos a hablar ahora de los sistemas de memoria, el clásico esquema de Tulving de los sistemas de memoria. Él define los sistemas de memoria, bueno, inmediata y largo plazo. Inmediata
es la memoria, es lo que tenemos en el contenido de la conciencia en este preciso momento, cuando todavía no está siendo procesado, cuando todavía no ha sido procesado, y a largo plazo eso son los conceptos o la información que ya ha sido procesada y se ha almacenado para después utilizarla cuando sea necesario. La memoria a largo plazo se divide en declarativa y no en no declarativa y declarativa. La no declarativa es aquello que no podemos explicar con palabras, son aquellas cosas que hemos aprendido, pero no podemos transmitir ese conocimiento con palabras. Por ejemplo, andar en bicicleta. Uno no puede explicar a otro cómo andar en bicicleta, eso se aprende y cada uno lo tiene que aprender individualmente, ¿no? Jugar a la pelota, patear un penal. A mí, por más que Riquelme me explique cómo patear un penal, yo no voy a aprender a patear un penal, tengo que practicar y no lo voy a lograr probablemente. La memoria, en cambio, declarativa, la memoria a largo plazo declarativa es aquello que sí se puede explicar con palabras, ¿sí? Es información que sí podemos explicar con palabras. La dividimos en semántica y episódica. La memoria semántica tiene que ver con los conceptos, con el bagaje cultural que tiene un sujeto que está en una determinada cultura. Por ejemplo, es el idioma, conceptos generales que comparte con otra población, con el resto de la población de su misma cultura, por valga la redundancia. Por ejemplo, hablamos de conceptos del idioma, hablamos de temas generales, conceptos generales, quién era San Martín, temas históricos, etcétera, que están desprovistos de estos conceptos de un contexto de tiempo y de lugar. Mientras que la memoria episódica es la memoria autobiográfica, en general una memoria autobiográfica que tiene que ver con hechos, con episodios que nos han ocurrido o que hemos presenciado, que están sí contextualizados en tiempo y en lugar. Vamos a detenernos, la memoria semántica la vamos a dejar para después, para otra charla donde hablemos de lenguaje. Vamos a detenernos en memoria episódica, para algunos llamada memoria autobiográfica. ¿Cómo evaluamos la memoria episódica? Bueno, lo primero que hacemos son preguntas sobre lo cotidiano para evaluar memoria episódica, es decir, extravía objetos, pregunta muchas veces lo mismo, le dicen algo y al rato se olvida lo que le dijeron, olvida episodios, digamos, olvida hechos que le pasaron ya sea esta mañana, en el pasado reciente o en el pasado más remoto. Entra a una habitación y no sabe qué iba a hacer. Hay cuestionarios de memoria, después en el debate lo podemos discutir, hay un cuestionario de un francés, Van der Linden, donde da una sistemática de cómo preguntar esto, y acá en la Argentina con la doctora Lagos, el doctor Mauriño, estamos trabajando en adaptar y hacer este cuestionario para la Argentina. Para la evaluación de la memoria con los test estructurados, lo que hacemos en general es darle una lista de palabras con distractores. Es decir, le damos al paciente una lista de palabras, tratamos de que se las aprenda, luego lo distraemos, es decir, eso quedó almacenado, luego lo distraemos, sacamos las palabras del foco de su conciencia con alguna tarea no verbal y después pedimos que me las repita. Esta es la dinámica en general de la mayoría de los test de memoria. A veces, en vez de palabras sueltas, le contamos una historia, lo distraemos y después le pedimos que repita la historia. Vamos a hablar dos palabras de amnesia hipocampi. Todos sabemos que en el hipocampo, que es esta estructura que está acá, se produce el fenómeno de codificación de la información que ingresa para después ser almacenada en la memoria. Esta es una persona que falleció con un hipocampo sano y esta es una persona que falleció y tenía severa atrofia hipocámpica, probablemente padecía enfermedad de Alzheimer. Ustedes ven que el hipocampo está disminuido de altura y hay agrandamiento del asta anterior del ventrículo lateral y de la fisura coroidea, lo que marca la atrofia de hipocampo, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer lo que se produce es la atrofia de hipocampo y un marcador inicial, cuando la presentación es la típica, la presentación amnéstica de la enfermedad de Alzheimer, es la falla de memoria hipocámpica. ¿En qué consiste la falla de memoria hipocámpica? Consiste en que el paciente no recuerda, no puede, pero tampoco se facilita la recuperación si le damos claves. Le decimos, acuérdese, le damos una clave semántica y el paciente no se acuerda. Este es un típico test para evaluar memoria que tiene un componente de aprendizaje codificado para poder hacer una recuperación y después ver si se facilita con pistas. Nosotros le damos al paciente una lista con estas 16 palabras de 4 en 4, ante cada palabra le damos una clave semántica. Luego pedimos que la recupere, si no puede recuperar, de una distracción, por supuesto, si no las puede recuperar, le decimos la clave, por ejemplo, para puente una construcción, para pino un árbol, para arpa es un instrumento musical la clave, y
A lo mejor el paciente, cuando le damos la clave, el paciente sí recupera. Eso habla de que el conocimiento lo tenía guardado, pero no lo podía recuperar. O no lo recupera con la clave. Eso habla de que el conocimiento no lo tenía almacenado. Así diferenciamos un problema de memoria en lo que falla es el almacenamiento, o sea, lo que falla es que el hipocampo no funcionó, o un problema de memoria en lo cual lo que falla es la recuperación, probablemente porque tiene las vías subcorticales que le permiten recuperar ese conocimiento alteradas, y nosotros con la pista hacemos una facilitación para que logre esa recuperación. Entonces, esto se llama recuerdo de palabras con codificación semántica, que nos permite diferenciar este tipo de test, las fallas de memoria, que son del hipocampo versus las que son subcorticales. Existe esta versión de este Memory Impairment Screen de Bush et al, que tiene la misma dinámica, es decir, presenta las palabras con una codificación semántica, lo distraemos y después lo pedimos que las repita, ¿no es cierto? Si el paciente las repite libremente, pensamos que está bien de la memoria. Si no las repite y con facilitación logra repetirlas, hablamos de que tiene la facilitación semántica lo ayuda. Hay una versión argentina hecha por Edith Lavos, en la cual yo colaboré, varios colegas, la doctora Soder, la doctora Guajardo hemos colaborado. También hay una versión del doctor Allegri en Argentina. Entonces, como conclusión, en los deterioros corticales, la falla de memoria es de codificación hipocámpica y el paciente no se beneficia con pista. En los deterioros subcorticales, la falla está en la recuperación y el paciente sí se beneficia con pista. Bueno, con esto hemos terminado la parte de atención y memoria. Nos queda hablar en otras charlas de lenguaje, funciones visoespaciales y ejecutivas, que hablarán otros colegas seguramente y los escucharemos con gusto. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias. Muy bien, Daniel, muchas gracias, muy prolijo. Les invito a todos entonces a que podamos activar nuestras cámaras, así vamos a empezar a debatir un poco sobre la presentación del doctor Daniel Sainz.